Ahora, dale nomás. Ya. Espérate, Jorge. Es que, mira, primero que nada presentamos, a pesar que es una presentación sobria, porque Natalia ya es amiga nuestra, compañera nuestra. Natalia Enrique, convencional de Distrito 9, es una compañera de profesión médico, y por lo tanto, digamos, ha tenido la experiencia de siempre estar con nosotros, por ser egresada de nuestra casa de estudio de la USACH. Así que gracias, Natalia, por estos tiempos. Sé que son difíciles. Conversé con Matías, fue muy gentil. Sé que está ahí. Así que bienvenido sea. Ahora Jorge puede preguntar. Bueno, aprovechando estos minutos para que se conecte más gente, la pregunta era, ¿cómo ven la participación ciudadana, digamos, en el nuevo sistema de salud? ¿Cómo puede quedar, tú te refieres a como descrito los mecanismos de participación ciudadana, como en los distintos niveles del sistema? Correcto, porque nosotros, ¿cierto? La ciudadanía a través de los consejos consultivos participa tanto en la atención primaria, ¿cierto? Como en la atención secundaria. Y hay que valorar, ¿cierto? Que el sistema de salud es el que tiene mejor implementados los mecanismos de participación. Pero los mecanismos de participación que tenemos hoy día son exclusivamente para tomarse un cafecito y unas galletitas, ¿ya? Y ser la comparsa de las autoridades de turno. Entonces, ¿de qué manera el movimiento social empieza a recuperar su protagonismo, digamos, en los procesos? Y que realmente seamos escuchados. De tal forma de que las instancias, ya tanto sea de la atención primaria y la atención secundaria, dejen de ser cajas pagadoras de coteos políticos y de favores políticos. Solamente te doy un dato. Acá en nuestro hospital base Puerto Montt, el año 2018, antes de pandemia, nuestro director del hospital, Yuri Carvajal, dejó el hospital con 2.500 funcionarios. Con este gobierno, antes de pandemia, ya habíamos cumplido ya cerca de 4.000 funcionarios. O sea, casi un aumento de un 50% de personal, siendo que la productividad del hospital no mejoró en nada. Entonces, ¿de qué manera vamos a ser escuchados? Efectivamente, para suplir estas deficiencias, porque son escandalosas. O sea, en Santiago puede que no se note, pero acá en la región nos conocemos todos, ¿ya? Sabemos, digamos, el colapso que tenemos hoy día en el Hospital Puerto Montt, donde son menos de 2 horas en urgencia, no te las quita nadie, ¿ya? Y bueno, ¿cómo vamos a ser escuchados, digamos? Sí, Ahora, Natalia. Jorge, tal vez yo puedo aclarar ahí que al contrario de lo que se pueda pensar, la salud pública no es mejor en Santiago. De hecho, yo diría que muchas veces incluso en regiones es mejor que en algunos lugares periféricos de Santiago. Yo puedo decir con toda franqueza que, de hecho, mi Hospital San José, que es del área norte, es un ejemplo bien único porque dentro de los servicios de salud en general siempre es más de un hospital base de adultos. Y para ese servicio de salud en particular es solo un hospital base de adultos, lo que hace que nosotros tengamos una sobredemanda de población que el hospital por ninguna parte es capaz de satisfacer. Independiente de que nosotros aumentáramos la producción, que como es una estructura de procesos, la producción no se puede aumentar al infinito. Entonces, por mucho que uno le quisiera sacar el máximo rendimiento a mi hospital, nunca van a dejar de existir las listas de espera, porque hay un problema como bien estructural, por mucho que uno le intente modificar la gestión, ¿sí? Porque yo creo que ahí hay como tal vez mucho discurso populista, como intentando decir que esto simplemente es como falta de voluntad de los trabajadores y trabajadoras de salud de que exista la lista de espera. Y eso no es así.
yo en eso quiero ser súper franca, las listas de espera no se van a terminar simplemente porque uno haga más hospitales o meta más personal de salud. Alguien tiene el micrófono abierto. Yo creo que sería bueno que lo cerrara, porque se escucha harta bulla. Eco. Sino lo que claramente hay que reforzar es que las personas se mantengan saludables. Si uno no mejora la condición de vida de la población, nosotros siempre vamos a tener una demanda de atención sanitaria que va a ser mayor a nuestra capacidad de atender. Y ese es un problema que están teniendo todos los países que tienen en mayor o menor grado asegurada la salud, pero que no se han ocupado de mantener a la población sana. Ese es el mayor desafío que nosotros tenemos. El cómo hacer que las personas se mantengan sanas. Porque eso implica políticas públicas que están relacionadas a muchos ámbitos. Igual hay bulla. No sé quién tiene el micrófono abierto, que igual hay bulla. ¿Ahí? Buena. Y por otra parte, la participación ciudadana es muy importante, y yo diría que no solo en el nivel de la salud, sino que en general en todos los que son los servicios públicos. Y era algo que conversábamos hoy en un seminario más temprano con el núcleo constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, que ellos tienen una propuesta respecto a cómo mejorar lo que es la parte administrativa pública, porque justamente algo que se critica mucho es como que todo el sistema público funciona mal, siempre, como que hay una mala percepción de los trabajadores públicos. Y yo soy una trabajadora pública, y tengo claro que nosotros tenemos limitaciones. En nuestro caso de salud, no puedo decir que sea el caso de todos los servicios públicos, pero hay limitaciones de recursos, hay limitaciones de tecnología, hay mucho cambio de los funcionarios públicos dependiendo del gobierno de turno, y con todas esas falencias que tiene el funcionamiento, aparte en general no hay mecanismos donde la ciudadanía de manera directa y continua participe. Entonces, esto yo diría que no es solo en el ámbito de la salud, sino que en el ámbito de todos los servicios públicos hay que tener mecanismos para que la ciudadanía se involucre de manera efectiva, y no, como dice Jorge, que sea más bien consultiva, que sea como una mera conversación, sino que efectivamente puedan ser parte de la toma de decisiones. Pero no diría que hay que reducirlo a la salud. Hay, Espérate, Jorge, No, lo que por orden. no podemos hacer solamente, los demás compañeros también están pidiendo la palabra, así que esperemos un poquito. O sea, Apolo. Ya. Natalia, dos preguntas. La primera, rapidita. ¿Tú en qué comisión estás? ¿En salud? Estoy en la de Derechos Una persona- Fundamentales, que es la Comisión 4. ¿Eso qué es lo que es? Salud. No, es todos los derechos fundamentales. Ah, ya. No, yo pensaba Sí, que estaba por ser médico, estaba en la comisión de salud. Entonces, por es eso que que ahí las vamos a preguntas... ver todos los derechos, Apolo. En esa comisión vamos a ver todos los derechos, todos. Ah, ya, correcto. Ok, ya, entonces, continúo con mi pregunta. Ujú. Es cierto lo que tú dices en relación a la salud pública y a los trabajadores públicos. Está claro que el sistema neoliberal trata de desprestigiar al sistema público, y no es tan malo, ¿cierto? Lo desprestigia para que todos, por supuesto, usen el sistema privado, que es lo que persigue este sistema neoliberal. Ahora, nosotros, eh, los que usamos el sistema, colocamos un 7%, que Ujú. si lo homologamos con el 10% que va a la previsión, en el sistema de salud en los últimos 30 años se han depositado 140.000 millones de dólares. Eso han ido fundamentalmente al área privada. Entonces, Ujú. en el nuevo sistema que ojalá se implemente, ¿qué va a pasar con la ISAPRE? ¿Vuelve a ser MENA o el ex Servena, ¿cierto? ¿Va a haber un solo sistema de salud?
sistemas privados? ¿Qué es lo que se discute en las comisiones? Ujú. Esa es mi pregunta. Sí, yo tal vez lo que les puedo como explicar muy en términos generales es Ujú. como las etapas que se vienen, porque a lo mejor ya está la impresión de que nosotros ya estamos como discutiendo como la parte fina, que es justamente como decir, cómo pensamos el derecho a la salud. Todavía no llegamos a esa parte, y me voy a explicar por qué. Entonces, si me dan 5 minutos, Sí, sí. yo le explico en qué estamos, como para que todos cronológicamente tengamos como la misma información. Ujú. Se constituyeron en las últimas 2 semanas las comisiones, porque tenían que definir coordinadores y delegados para otras comisiones, como que había que hacer ciertas definiciones de funcionamiento en las comisiones. El cronograma, que también fue de las comisiones y del pleno, entonces definimos cosas bien de funcionamiento y de delegación de roles. Dentro de eso, en el cronograma quedó estipulado, y en base al reglamento, de que las iniciativas, que las propuestas que puede hacer la ciudadanía para el texto, se empezaron a recibir desde el 8 de noviembre y se van a terminar de recibir el 7 de enero. En toda esta fase, las comisiones se han organizado no igualmente, pero la mayoría va a tener audiencias. Y bueno, hubo ya un periodo de inscripción para esa audiencia, que la mayoría ya se cerró, si es que no todas. Y, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Fundamentales, que es donde se van a tratar todos los derechos, son como más de 40 y tantos derechos que se van a conversar al menos, llegaron formularios para aproximadamente 1.600 audiencias. Es la segunda comisión más grande hasta donde sé de solicitudes de audiencias, y la primera fue la Comisión 5, que está relacionada con Medio Ambiente y Economía. Entonces nosotros vamos a tener un periodo de participación ciudadana que va a consistir principalmente en 2 mecanismos: audiencia y generación de propuestas de texto con las iniciativas. De ahí nosotros vamos a tener un periodo de discusión en las comisiones, en estas comisiones como la que yo estoy, que es de derechos fundamentales. Esas conversaciones van a derivar en propuestas de normas. Y lo primero que se va a ser votar en las comisiones. Estas primeras votaciones en comisiones van a ser súper importantes, porque algo que se pierde en las comisiones, no hay vuelta atrás. No es como que yo pueda revivir eso que se perdió. No hay vuelta atrás. Y después de ahí se pasa al pleno, y después, bueno, si se pierde, hay una segunda vuelta, y después de la segunda vuelta, esas normas son las que tienen la posibilidad de llegar al plebiscito dirimente. Entonces son varias etapas en muy poco tiempo, porque esto tendría que cerrar la penúltima semana de abril. Todo este proceso, que no es tan rápido. Y después las comisiones van a dejar de funcionar y va a existir solo una gran comisión, que va a ser la Comisión de Armonización. Que en términos muy grosos, porque si ustedes miran el cronograma, no estoy siendo precisa, pero las comisiones terminan de funcionar entonces en abril, todo mayo funciona la Comisión de Armonización, y en junio nosotros le haríamos los últimos comentarios al texto que entregó la Comisión de Armonización. ¿Sí? Esos son más o menos los tiempos. Porque tendría que estar entregado el texto el 5 de julio, así que descontemos que ya julio no se trabaja. Son tiempos acotados. Yo no sé si todos perciben que son tiempos acotados, pero son bien acotados. Entonces probablemente nosotros todo el periodo de enero, febrero, marzo, abril, nosotros vamos a estar discutiendo iniciativas. Y ahí es donde yo te puedo decir que con más certeza podría hacer la evaluación de quiénes se están moviendo o no respecto a ciertas definiciones en salud, como lo que tú me preguntas, Apolo, que tiene que ver con la parte del financiamiento en salud. Ahora, del financiamiento en salud, nosotros siempre hemos percibido la parte más concreta, que es ISAPRE o FONASA.
que es como la caja que recauda y que paga. Y nosotros, yo no sé, o sea, es lo único que yo conozco, a lo mejor ustedes conocieron otro arreglo, pero aquí es en impuestos a la renta, que era lo que decías tú del 7%. Pero también hay en otros países que se saca de impuestos generales, y que no son de impuesto a la renta. Entonces, hay una primera pregunta. ¿Vamos a definir el de dónde se obtienen las platas en la Constitución? ¿O más bien nosotros vamos a definir que el financiamiento no genere, por ejemplo, gastos catastróficos, que es que una persona entonces entre en riesgo financiero por tener que cubrir alguna prestación de salud? O que la lógica de ese financiamiento va a ser solidario. Ahora, el cómo se va a expresar esa solidaridad puede ser con impuesto a la renta, con impuestos generales o con una mixtura, porque no es una solución fácil, pero tal vez uno podría dejar ciertos criterios puestos en la Constitución. ¿Sí? ¿Se entendió la respuesta o fue muy enredada? Sí, perfecto, muchas gracias. Javier, está bien. Oye, Natalia, mira, siguiendo con el tema, yo leí que hace una semana atrás se eligieron los miembros de una secretaría de participación, Ajá. ¿no? Que tienen la facultad o la iniciativa de contribuir, parece, implementando los mecanismos de participación y de programa de educación popular constituyente. Uh-huh. Son 16 personas. Hay un amigo mío ahí que salió elegido, que es Álvaro Negra Flores, que es cientista político. Y yo le preguntaba, porque tengo entendido que los asesores que ustedes tienen formaron un sindicato todo, así se dio a conocer, porque no le han pagado. Entonces yo le preguntaba a mi amigo, al que salió elegido, le dije, ¿te van a pagar o no te van a pagar? Mira, todavía no sé, me dijo. No sé si esto será a honores o me dijo será con alguna remuneración. Pero ellos van a presentarle a los convencionales, a la Comisión de Participación Popular, los mecanismos más viables para que ellos enlacen al mundo de los trabajadores, la cultura de la juventud, los pobladores. Eso es. A ver, sí y no. El reglamento de participación popular es un buen texto, si uno lo lee. Yo, siendo bien honesta, creo que necesitaríamos mucho más tiempo para poder implementar de buena manera los mecanismos que se establecieron en ese reglamento. Porque como tú lo planteas, Fernando, no es que los mecanismos o la metodología dentro de esos mecanismos esté descrita, sino que se entiende que la Secretaría Técnica de Participación Popular, como tú muy bien dices, le va a sugerir, y entre comillas trabajar en conjunto con la Comisión de Participación Popular, para crear estas metodologías de los mecanismos. Todo eso requiere tiempo. Entonces el problema es que el tiempo empieza a avanzar mientras la Secretaría se empieza a instalar, y puede que la Secretaría nos dé una súper buena metodología que tengamos muy poco tiempo para usar y para hacer la educación popular necesaria para que la propia población haga un buen uso de esa metodología y mecanismo. Entonces, en lo ideal, la respuesta es sí. Si eso se va a lograr, chuta, yo diría que no lo sé. No lo sé. Es que, bueno, a mí me tocó mucho revisar el cronograma, y de verdad que le daba y le daba vuelta, y el tiempo no da. Y yo creo que las personas que definieron que esto fueron un año todo, incluido hacer el reglamento, o son gente que no saca bien cálculo, o su cálculo es que no tuviéramos tiempo. Eso. Compañeros, preguntas, levanten la manito los que quieran preguntar. A propósito de eso, aprovecho
decirte, Natalia, que nosotros Emilio tendría que ahondar en esto, pero nosotros como corporación UTEUSACH hicimos una presentación hicimos una presentación de una propuesta de derechos humanos nuestra, de 4 cabildos que se hicieron aquí con distintos compañeros en distintos momentos. Yo creo que Emilio puede andar en eso. Emilio. Yo prefiero que las preguntas las hagamos a Natalia, ella es nuestra invitada, ¿no? No, pero te digo yo de la propuesta que se hizo. Nosotros hicimos una propuesta básicamente pensando en lo que debe hacer la universidad, especialmente la universidad pública, respecto a la nueva constitución y sobre todo a los derechos humanos. Y lo orientamos fundamentalmente a que esto fuera a través de la vinculación real de la universidad con el medio y que establezca, ¿no es cierto?, una serie de programas de estudio que fortalecieran el concepto de los derechos humanos en la universidad. Y eso implicaba hacer, digamos, tener clases de derechos humanos, tener clases de lo que son los derechos fundamentales, es decir, toda una cantidad de opiniones. Orientado ahí fundamentalmente, ¿no? Es nuestra experiencia que tuvimos en la UTE durante el periodo que nos tocó vivir. Así que no, eso es lo fundamental, se lo entregamos directamente a la presidenta de la convención y el compromiso era que ella lo iba a distribuir por todos los constituyentes. Pero como digo, fue una propuesta más bien orientada a los derechos humanos, nada más. Mira, yo quería preguntarte, Natalia, algo también concreto, es decir, en el fondo, tú estabas comentando algo que me llamó mucho la atención, es decir, ¿tendremos realmente, tú dices que no sabes, pero tendremos el tiempo para poder establecer al menos la mayoría de los conceptos que de una u otra manera surgieron dentro del movimiento social digamos, de octubre del 2019? Es decir, todos esos planteamientos que hoy día debiera recoger la Constitución, ¿estaremos en condiciones de poder entregar una respuesta clara a nuestro pueblo en este sentido? A ver, yo creo que nosotros vamos a tener un texto mejor que el que tenemos. Si eso va a cumplir completamente las expectativas que tiene como la población en general, no lo sé, porque las expectativas son muy diversas. Aparte. Eso solo incluyendo las expectativas de las personas que votaron a prueba. No voy a incluir la expectativa de las personas que votaron rechazo, porque yo creo que su expectativa es que no salga nada. Pero dentro de las personas que votaron a prueba, igual hay una gama de cómo las personas conceptualizan de que los derechos van a quedar mejor. Porque inevitablemente las lógicas capitalistas, de competencia, de consumo, igual hay hartas, están bien metidas. Entonces hay diálogos que no son tan fáciles. Pero yo creo que hay bastante cercanía dentro de la centroizquierda. Yo soy independiente, así que lo puedo mirar como con más distancia, pero creo que hay más cercanía dentro de la centroizquierda. La amplitud de la transformación no me queda tan clara. Va a ser mejor. Ahora, yo siempre transmito lo mismo. Yo creo que un elemento fundamental que tiene que quedar en la Constitución son los mecanismos de democracia directa. Eso yo lo he dicho siempre, porque mientras más participativa y directa sea la democracia, tenemos más posibilidades de como una mejora continua, por así decirlo. Y que por mucho que nosotros tengamos que pasar por un periodo de transición, yo creo, porque no es solo que uno como que deje mejores criterios para la gente que llega al Parlamento, sino que también es un cambio cultural de quienes están disponibles para hacer política en Chile. Porque si siguen siendo las mismas personas las que están disponibles para hacer política en Chile, como que no hay regulación que, que pueda arreglar ese nivel. No. O sea, igual necesitamos como un cambio bien estructural, social, y que probablemente va a pasar mucho por como que la educación en Chile. Entonces no creo que nosotros sintamos como un impacto tan fuertemente de los cambios en la Constitución
al corto plazo. No sé si mi respuesta es, para mí esperanzadora, Sí. pero muy a largo plazo. Para Lo que pasa es que yo creo que hay personas que tienen la expectativa de que como que el cambio de la Constitución les solucione muchas necesidades en el ahora. Y yo no sé si eso va a ser capaz de como percibirse como en el ahora, o tan rápidamente. Eso. Compartimos. Compañero Antonio Ramírez. Natalia, buenas tardes. Un gusto poder tenerte nuevamente en esta instancia. Yo creo que tú señalas muy bien en cuanto a que las expectativas respecto del tema constitucional son distintas. Pretender que la nueva constitución responda a todo lo que planteó el estallido social es una utopía. Además, más allá de una utopía, sería un absurdo. Esa es la responsabilidad que le cabe al nuevo gobierno que asumirá, responder a las expectativas de corto plazo. También comparto lo que tú señalas respecto de la dificultad para incorporar todo lo que la gente quisiera dentro de la nueva constitución. Sin embargo, y mi pregunta es esta, a propósito de un diálogo que hubo hace algunos días atrás también con Stingo en esta misma corporación, en realidad son dos preguntas. La primera, ¿cómo contemplan ustedes en la nueva Constitución las instancias de participación popular o de democracia directa, como tú los definiste? No me refiero para ahora respecto de esta Constitución, sino cómo va a haber participación popular en el futuro, porque si no la cosa va a seguir siendo el mismo sistema. Y la segunda pregunta es, ¿cómo ustedes como constituyentes visualizan la transformación de la propiedad en la nueva Constitución? Está claro que la propiedad privada no va a desaparecer. Está claro que va a ser muy difícil cambiar la estructura actual del modelo. Sin embargo, hay algunas experiencias, incluso las que vienen de la época del gobierno de Allende, de la multiformidad de la propiedad, incluida la propiedad cooperativa, la propiedad social, que pueden ser elementos que permitan ir incorporando aspectos nuevos. Esas son mis dos preguntas. Gracias. Sí, están súper buenas. Yo creo que tengo más elementos para la primera que para la segunda. Porque el tema de la propiedad es algo que yo le he estado dando bastante vuelta porque tengo como que romper mi propia estructura de lo que me genera cierto rechazo basal hablar de la propiedad privada. Pero también ahí, como tú lo mencionaste, también pueden haber roles sociales de la propiedad. Y lo otro que hay ciertos ámbitos de lo propio que tiene que ver también con los datos, que es algo que lo he estado conversando también con la gente más joven. Porque nosotros tenemos una gran cantidad de propiedad de datos. Y esos son propiedad privada. Y ahí, bueno, nosotros entregamos una gran cantidad de propiedad de datos en las redes sociales, en internet, a los bancos. Nada de eso está regulado en Chile. Nada. Mira, una sola pequeña aclaración, Natalia. Cuando hablamos de propiedad privada, en realidad estamos hablando de propiedad que se utiliza para explotar trabajo salariado. La otra propiedad de datos que tú mencionas es la que se refiere a la propiedad individual, que es privada, pero no está asociada a la explotación de trabajo salariado. Y en realidad ese es el tipo de propiedad que hoy día nos interesa modificar. Disculpa la interrupción. No, Antonio, yo todo esto te lo agradezco porque yo voy a ser súper honesta. Yo hay cosas que domino mucho más que otras. Así que si ustedes me quieren hacer cualquier aclaración, yo la recibo. Por eso también a mí me interesa mucho conversar con personas que son de distintos ámbitos y conocimientos, porque yo no voy a decir que lo conozco todo. Pero lo que sí, Antonio, te iba a pedir que me hiciera síntesis de la primera pregunta, porque respondiéndote a la segunda se me fue la primera. ¿Cuáles son, en estricto rigor, los elementos centrales de democracia directa? Eso. Súper. Sí.
Mira, la democracia directa nosotros la dejamos conceptualizada, de hecho, de una manera bien amplia en lo que son como los mínimos a tratar por cada comisión de la comisión 2. Y ahí quedaron elementos tanto de iniciativas populares, como que un determinado grupo de personas pueda decir, nosotros queremos cambiar o dar curso a una ley, o cambiar o retirar, porque son iniciativas tanto, por así decirlo, aditivas, sustitutivas también puede ser, o el nombre que son para eliminar textos, que siempre se me olvida, incluso respecto a la Constitución. Tiene una redacción súper amplia, ese punto dentro de los temas a tratar en la comisión número 2. Porque no tenemos, por lo menos yo te podría decir que desde mi equipo de trabajo, como definido cuáles son las mejores o cómo los podríamos implementar en Chile. Porque hay democracias que tienen mucho más tiempo de desarrollo de estos mecanismos de democracia participativa, pero nosotros no tenemos un amplio desarrollo. Entonces, vemos la necesidad de que tenga lo menos injerencia en la parte legislativa, pero también probablemente en lo que sea la evaluación de las autoridades. Porque hasta ahora nosotros no tenemos mecanismos, entre comillas, de remoción de cargo. Ahora con la acusación constitucional, eso ha estado más en la discusión. Como nosotros tendríamos que tener la capacidad de sacar un presidente si es que es malo, tendríamos la capacidad de decir, bueno, este puede ser un representante delegado como un ministerio y que por tanto goza de la confianza del gobierno, del presidente, de cómo definamos qué hay que hacer el gobierno. Pero ¿qué pasa si toda la ciudadanía considera que el ministro es malo? Tenemos la capacidad de generar un acuerdo ciudadano y solicitar que se saque a ese representante. Esos mecanismos de revocabilidad del cargo también están dentro de la discusión. Pero yo te voy a ser súper honesta, Antonio, que en este momento yo no te puedo decir que nosotros tengamos, que yo tenga, más bien dicho, una propuesta elaborada. Porque sí, mis compañeras que están en la Comisión 2 la están elaborando. El problema es que nosotros trabajamos, avanzamos, mientras hacemos la discusión política. Porque nosotros no somos un partido político, los independientes. Entonces no es como que vengamos con una estructura predeterminada, sino que entre nosotros mismos veníamos con ciertos mandatos de nuestras propias postulaciones, pero ahora tenemos que entrar en la redacción fina, que nosotros no la teníamos prehecha, del texto. Yo me imagino que partidos como el Partido Socialista, probablemente el Frente Amplio, tienen los textos listos. Para nosotros está haciendo una construcción mientras vamos trabajando. Apolo, No sé si le di respuesta a Antonio o fue insatisfactoria la respuesta. Antonio, ¿por Perdona, ahí? Fernando, yo creo que la respuesta es muy buena, tú no te das cuenta del significado que tiene lo que tú nos acabas de decir, porque nos coloca los pies bien sobre la realidad. ¿Mm? Ahora, lo que yo te puedo decir, aunque yo no soy un miembro constante de esta corporación, sí asisto mucho a las charlas, yo creo que tú como independiente perfectamente pudieras recurrir a la ayuda que desde esta corporación te pudiéramos dar en temas que tú no tengas suficiente conocimiento. Y aquí tú te vas a encontrar con muchos compañeros que tienen experiencia, que no te van a decir la verdad absoluta, pero sí te pueden ayudar a identificar líneas de trabajo que te pueden ser de utilidad. Me incluyo también en esa oferta, digamos. O sea, Gracias. yo la tomo. Yo nada más que puedo decir que la acepto. ¿Puedo? ¿Apolo? Sí, no Gracias, sé quién Natalia. está dando las palabras, así Sí, que Fernando. ya. Fernando, ¿puedo? sí, no, adelante, adelante. Así que, Ya, sí. Natalia, mira, en torno a la democracia directa, un par de semanas atrás estuvo acá con nosotros Daniel Stingo, y él fue clarísimo en ese aspecto, y según él,
en la Comisión de Justicia se está discutiendo este tema que también planteas tú, que es en relación cómo sacamos a las autoridades que no cuentan con ningún respaldo, o derechamente corruptos como este personaje que estuvo acosado constitucionalmente. Entonces, él hablaba de plebiscitos como una alternativa potente, es que en caso de que se dé una situación como la actual, alguien, digo alguien porque se está discutiendo, alguien llame a plebiscito y la ciudadanía pueda votar si corresponde o no corresponde. Ese es uno de los mecanismos que en esa comisión están discutiendo. Y la otra, el otro concepto que, mm, que no lo tengo claro, pero te lo pregunto, porque me llamó la atención lo que tú dices en relación al tiempo que tiene. Lo que yo he leído hemos podido escuchar en las múltiples charlas, es que el tiempo efectivamente es bien definido, pero tiene espacios donde se puedan alargar por diferentes elementos. Entonces, creo o entiendo que el plazo de discusión no es tan fijo. Eso que me preocupó lo que tú mencionaste. Yo tengo dos cosas que decir. Ya. La primera es que la Comisión 6, que es del sistema de justicia, yo no sabía que estaba viendo el elemento de plebiscitos, pero eso sería como el mecanismo de que la población se pronuncie respecto a iniciativas que hay que definir cómo la población va a decir, yo quiero remover a alguien o yo quiero cambiar la ley, y definido eso, es como después finalmente se vota. Entonces uno es como uno, de alguna manera, por así decirlo, le golpea la puerta al Estado, y después como el Estado se hace cargo de tomarle la opinión a las personas, porque hay que cubrir los dos ámbitos. Pero formalmente los mecanismos de participación popular quedaron definidos para que los trate la Comisión 2, los mecanismos de democracia directa. Pero si el compañero Stingo habla que plebiscito lo está viendo la Comisión 6, tampoco me extrañaría tanto, porque es muy probable que nosotros como comisiones tengamos choques de temas. O sea, yo tengo claro que nuestra Comisión 4 de Derechos Fundamentales con la Comisión 7, que tiene que ver con ciencias, tecnología, cultura, patrimonio, o sea, vamos a chocar en temas. Y por eso la Comisión de Armonización también tiene un mes, porque inicialmente eran 3 semanas. Y nosotros evaluamos que es muy difícil que se pueda llegar a un trabajo exitoso en 3 semanas. Porque va a ser mucho el volumen de probablemente cosas que van a tener que armonizar. Bueno, lo cual tiene riesgos. Pero otra cosa son los tiempos. En los tiempos, yo quiero decir que hasta ahora no hay voluntad política de hacer ninguna extensión más allá de 1 año. Porque el funcionamiento original son 9, que son el 4 de abril, y antes de que se cumpla ese plazo hay que pedir la extensión de los 3 meses. Y ya el haber hecho el cronograma, incluyendo esos 3 meses, que es llegando al 4 de julio, generó una reacción inmediata de, yo diría sobre todo la extrema derecha, en que decía que nosotros como que éramos flojos porque queríamos sacar la pega en 1 año. Entonces yo hasta ahora no veo una voluntad política de luchar porque se extienda más allá de 1 año, y no tenemos ningún mecanismo, entre comillas, legal, mecanismo legal, porque nosotros se supone que somos el poder constituyente, para ampliar el tiempo. Entonces, sí, es bien concreto, nosotros se supone que llegamos al 4 de julio. Natalia, respecto, a lo mejor tú nos puedes comentar algo que también lo comentó la vez pasada Daniel Stingo, porque hicimos la consulta, y ustedes tienen relación ahí entre los miembros de las distintas comisiones. ¿Cómo se ve la Comisión 1 que tiene que ver con todo este problema que tenemos hoy en día del sistema político?
tanto el sistema presidencial, gubernamental, como el sistema legislativo, esto de las dos cámaras, y además tu visión como independiente. Sí, estaba mirando la hora. Ya, no, si Yo les voy a, sí, 9 yo le minutos. puedo dar una respuesta un poco con información de pasillo, así que tómenla como desde ese nivel de información, ¿sí? Como con cero certeza de lo que estoy diciendo. Hay un sector que no sería pequeño que está pensando que nosotros tendríamos que transitar a un sistema parlamentario dentro de la izquierda, centro-izquierda, ya no sé cómo decirlo. Yo diría que hay aguas divididas en mi sector respecto a si tendría que ser semipresidencial o parlamentario, pero probablemente la mayoría está pensando en alguna fórmula más bien semipresidencial. En lo personal, ¿qué es lo que me preocupa? Los sistemas parlamentarios habitualmente requieren partidos políticos fuertes. Yo no veo partidos políticos fuertes en Chile. Y los partidos políticos fuertes en general requieren una ciudadanía políticamente fuerte. Yo no veo una ciudadanía políticamente fuerte en Chile, aunque me lleguen como todos los tomates de vuelta. Pero creo que nuestra formación cívica no es buena. No es buena. Siento que nos han tenido privado de la discusión política por muchos años. Entonces, pasar rápidamente a un sistema parlamentario lo encuentro complejo. Eso es desde mi máxima honestidad. Yo creo que un sistema semipresidencial en esta etapa que estamos viviendo podría ser una buena solución. Respecto a las cámaras, una sola cámara. Tengo argumentos a favor y en contra. Así que todavía estoy esperando escuchar como más argumentos a ver si me convenzo. Entiendo la lógica de contrapesos de dos cámaras. Me hace sentido, pero también depende mucho del contrapeso que pueda hacer la participación ciudadana. Porque como hasta ahora el Parlamento es un ente aislado de la participación ciudadana, entonces como que hay que ponerle contrapeso a esos humanos en su funcionamiento. Pero si el contrapeso viniera de la ciudadanía, a lo mejor sería como un mejor mecanismo para control del poder que se concentra tanto ahí en el Congreso. Pero no, para el modelo chileno, para nosotros, no, todavía no lo tengo claro. Así que me pueden convencer. Yeah. Bueno, una última pregunta, alguna consulta para despedir a Natalia. Yo. Hola. Oye, mira, es una gran duda que me asalta, digamos, a propósito de estos temas. A propósito de lo que se nombraba recién, el bajísimo nivel cultural que tenemos en términos políticos en la ciudadanía. Entonces, ya no se entiende mucho lo que hay, y lo nuevo que salga debe ser también difícilmente comprensible, ¿ya? Entonces, ¿cómo hay alguna previsión, algo respecto al cómo subir este nivel cultural, cómo ayudar a la comprensión de los nuevos elementos políticos que van a surgir, sean cuales sean, no importa si va a ser cualquier unicameral, bicameral, más presidencialista, menos presidencialista, lo que sea, no importa, independiente de la forma. ¿Cómo enfocamos, digamos, si es que se piensa en enfocar algún trabajo hacia la población, con el objeto de poder hacer entender y participar, aumentar la participación de la gente en este nuevo periodo? Sí, a ver. Uno, yo creo que todo este tipo de conversaciones y lo que ustedes como individuos puedan transmitir y le puedan dar difusión como a todo este tipo de conversación y reflexiones son muy importantes.
¿Por qué? Porque nosotros llegamos no sobre una estructura instalada, entonces ni siquiera teníamos como una unidad de comunicaciones hecha, sobre la cual se monta un proceso y por tanto ese proceso se comunica desde un inicio bien. Eso no estaba y todavía está en construcción. Nosotros definimos que tenía que existir una Secretaría de Comunicación, Información y Transparencia y que dentro de sus funciones está la educación popular. Entonces, es parte de lo que nosotros ya mismos definimos que tenemos que hacer, es generar todo tipo de herramientas digitales, visuales, auditivas, ¿sí? Con todas las... nos desgastamos harto en que quedara muy inclusiva todo tipo de comunicación. Pero nuevamente me pasa con lo mismo que de participación popular, que nosotros dejamos cosas muy bien descritas, pero lamentablemente nuestro soporte y las facilidades que hemos tenido desde el propio gobierno para instalarnos no ayuda con los tiempos. Entonces probablemente nosotros vamos a tener una linda unidad de comunicaciones con gente muy dispuesta, porque también eso incluye la Secretaría de Participación Popular, ellos también van a dar insumos para educación, y vamos a tener mucho material probablemente un poco a destiempo, porque todo eso está visto. Sabemos que tenemos la necesidad de transmitir qué es lo que se está haciendo, para que la ciudadanía se pueda involucrar, porque si no, es una conversación súper ajena, si no se explica bien el impacto que va teniendo cada decisión que hacemos. Pero no está fácil la instalación. Eso. Ya, O sea, Natalia, mil Una última, gracias. Agradecerte. Fernando, una ¿Sí? última cosa. Es que Una tiene que última ser la cosa. Natalia. Cortita, bien corta. En realidad, Natalia, disculpa, Fernando. Quería ofrecerme y ofrecernos a cualquier tema que tú quieras que te ayudemos con búsqueda de información. Yo sé que el resto de mis compañeros va a estar de acuerdo, pero si podemos colaborar contigo, fantástico. Sin hacer sindicatos ni cobrar nada, por supuesto. Sí, lo que yo, ya que vamos a terminar, lo que sí yo voy a ser muy honesta. Yo le voy a dar como mi máxima voluntad, tiempo, energía y coraje a la Comisión de Derechos Fundamentales. Porque probablemente va a haber mucho trabajo que van a tener que hacer mis compañeros, porque veo muy difícil, más allá de todas mis capacidades y buenas voluntades, que tenga dominio absoluto de todos los temas que se van a tratar. Y eso no me importa que esto salga a primera plana, porque no estoy diciendo ninguna mentira. Entonces, todo lo que ustedes quieran respecto a derechos fundamentales, conversen directamente conmigo. Y Fernando tiene mi número y me mandan minutas. Todo lo que ustedes como que consideren de derechos fundamentales, yo voy a ser muy diligente. Pero no puedo decir que sea igual de diligente con los temas que van a tratar otras comisiones. Y ahí lo que yo sí me puedo comprometer muy responsablemente es que si a ustedes les parece, yo pueda dar como sus contactos y su disponibilidad a mis otros compañeros que están en las otras comisiones. Si es que a ustedes les parece. Puesto que sí. Sí. Cuenta con nosotros para todo lo que quieras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida Natalia, que todavía no nos conocemos, ya vamos a tener alguna comidita por ahí donde te vamos a invitarte para ya conocerte personalmente, porque nos interesa conocerte personalmente, la compañera de nuestro socio médico que es parte nuestra, así que te reitero muchas gracias por tu tiempo, gracias a Matías también, y a ver si más adelante volvemos a conversar un poquito cómo van los avances. Un abrazo, que estés bien. Súper. Un abrazo. Que estén bien. Chao, Chao. 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 ah,